Nosotros los arios abrimos los ojos, sentimos la sangre correr por nuestras venas y el aire que inunda nuestros pulmones, despertamos, nada es como antes, nos contemplamos y sabemos la verdad, rompemos las cadenas de hierro de la opresión materialista, somos los héroes de la era oscura. La horda furiosa del dios Wotan, el fuego de la runa ciega arde dentro de nosotros, somos los señores de la estrella de la mañana, los solitarios peregrinos de las estrellas, los arios. Estamos presentes en un mundo extraño, un mundo que está lleno de mitos y leyendas, envueltos en una densa niebla de extraños sucesos, y dentro de la multitud de paradigmas que la historia nos ha entregado existen varios elementos que misteriosamente se han repetido en multitud de culturas, épocas y edades, desde lugares tan distantes como Mozambique, América y el norte de Europa existe un punto común, un elemento que se repite, los divinos arios, los Asen, los señores de la autoridad, la altura, la presencia de los espíritus, la potencia del orden inmaterial, los seres de raza blanca, gigantes, titanes, héroes, reyes, que fueron maestros constructores, legisladores y legadores de sabiduría a multitud de pueblos aborígenes. Iconos que se repiten con igual intensidad en diversas partes del mundo a través de los mitos y leyendas de la pérdida de divinidad, de un lugar ideal, un paraíso, un Edén, Asgard, la tierra paradisíaca del Señor de la montaña, donde los dioses se han encarnado en seres terrestres y han castigado con furia terrible o beneficiado enormemente a la humanidad. Existe su presencia en todos los pueblos y lugares de la tierra, pueblos y razas tan diferentes a nosotros como los tuareg del desierto del Sahara y los masáis de Kenia, del África negra, que señalan que los dioses engendraron la primera pareja humana en la raza blanca, un pueblo blanco e inmortal, son recuerdos que han prevalecido hasta nosotros, enigmáticamente nosotros aún sentimos su presencia en nuestra sangre, persiste el despertar de tu divinidad, de la memoria ancestral transmitida de generación en generación, nuestra concepción de esta realidad que liberará al Dios interno presente en nuestra raza blanca, hijos del Dios creador que despertarán del sueño que Orfeo nos ha impuesto. Es la sangre contra el oro, el Dios contra la bestia, derribándole, triunfando, la muerte ritual del animal en nuestras manos repetida en la simbología taurina, separándonos, es nuestra resurrección, nuestra reencarnación en el Dios de nuestros antepasados, y es el Dios reencarnado en nosotros, somos los que renacerán, los arios. No somos solo un término para designar un lenguaje indoeuropeo extendido por Europa hacia el este, como nos señala la ciencia tradicional, lo cual a pesar de todo, es un signo inequívoco del origen común de todas las variantes de la raza blanca de Occidente, con la excepción de los pueblos vascos, cuyo origen lingüístico, pero no racial, es distinto. Somos los hijos del pueblo de dominadores del Cáucaso, de la era dorada, fuimos los dioses en este mundo mucho tiempo atrás, antes que la historia tradicional apareciera, tenemos miles y quizás millones de años de presencia en esta tierra, nuestro pasado se funde con las nebulosas del origen de las religiones y creencias ancestrales de los pueblos del planeta, herederas muchas ellas del legado de la única religión de la Edad Dorada, de la era en que éramos los señores, de la religare, de la vuelta a unir las cosas, de la restauración tenemos el espíritu de la lucha, dentro de nosotros, los dioses de la guerra nos han acompañado desde siempre, desatamos la batalla, el tronar de cañones, la tempestad del rechinar de las espadas, antecede a los señores de la guerra en la batalla constante, en la lucha por establecer un orden y vencer a nuestros peores enemigos, nuestros propios temores al no querer asumir nuestra condición divina, al abandonar nuestra esencia al mundo material. Retomamos el concepto primario de la raza combativa solar, del hombre Dios contra la adversidad, de las maldiciones contra la divinidad en medio de las tormentas, de nuestra sangre clamando por su herencia ancestral. No he venido a poner paz, sino espada, hasta restablecer el derecho en la tierra. Is. 42,24. El caos es el forjador de este universo, este mundo, desde el comienzo de la existencia de la materia, desde el Big Bang, el momento de la separación de la materia, el universo se expande devorando la eternidad hasta que llegue al punto en que se comience a contraer. Sin embargo, el Alto Padre, el Dios de la luz, no ha abandonado este caos continuo a su destino oscuro, así como el demonio captura el alma de los seres, existe un espíritu que trasciende la materialización, el ario, el ser Dios, la creación del verbo, la creación material imperfecta destinado a generar orden, a restablecer el universo de la iluminación. A pesar del caos constante, las leyes macrocósmicas y microcósmicas tienden a equilibrarse,
existen leyes que armonizan la creación, leyes naturales y físicas. El Alto Padre, el verdadero Dios de la luz, no nos ha abandonado, mantiene su magnífica influencia para recordarnos que es posible la salida, la esperanza de la reconstrucción. Es en Europa donde permanece mayormente la raza dominante del ario, predomina su expresión como la raza blanca, su cuerpo, mientras que en el otro lado del planeta, la América prehispánica, la América de los dioses blancos, como lo es en la India, permanece el espíritu, la religión, los escritos, los recuerdos, la fusión volvería a darse, la nueva crucifixión necesaria ahora para la liberación de la era del lobo Fenris, el inicio de una nueva época, a través de la conquista de América, la mayor prueba para los dioses que regresan, para los buscadores de oro y fama aparente, pero en verdad de la vida eterna y memoria ancestral de los hijos de las columnas de Hércules. Sin embargo, la Iglesia Católica se encargará de ocultar o destruir todo vestigio de la herencia de los antiguos dioses, solo los iniciados en el mito mantienen y poseen la verdad, ellos son los verdaderos conquistadores de la adversidad, los buscadores del oro de la vida eterna, de la fuente de la juventud que buscaba Ponce de León, del camino de El Dorado, de la ciudad de los Césares, la tierra de los majestuosos señores blancos, la Troya del sur de Chile. Solo algunos saben la verdad del verdadero sentido de la conquista de las Américas. Somos los hijos de esos hombres, de conquistadores de la península ibérica, de los guerreros más míticos de Europa, de los marginados por su fiereza, de los despreciados, del mito de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, aquel que continuó peleando después de morir, de los godos indómitos que derribaban con espada y fuego en su mano los imperios antiguos, del apóstol guerrero de las estrellas, Santiago. Somos los descendientes de los señores del Castillo y del León, de Castilla y Aragón, la fortaleza y el ario, somos los exiliados en esta, tu nueva tierra, la de la mayor prueba de valentía y heroísmo, la conquista de América del Sur. Somos los guardianes y continuadores del mito de la caída y resurrección de los dioses, de la repetición simbólica de los hechos de los dioses, de la representación morfológica de los efectos de la naturaleza, de las epopeyas de los héroes, de los rituales de la conservación de la memoria ancestral, de la sangre que corre por nuestras venas y que es el legado de nuestros ancestros y nuestra herencia a nuestros hijos. Somos la esperanza del divino increado que decayó en un estado material, somos el triunfo del Dios del conflicto interno que se manifiesta en nosotros hasta el nacimiento en un nuevo ser, somos los arios, los hiperbóreos, los seres divinos de las leyendas que cruzan las nieves boreales, los dioses que volverán, es el dios Botán quien habla, cantos yo conozco que no conoce hombre alguno, el canto de la runa Sieg, la victoria con el que he de guiar a la batalla a unos viejos camaradas. Paulo E.F. López Majestad. La esvástica solar. No existe ningún otro signo o símbolo más enigmático, tanto en su significado y utilización que la esvástica o la cruz esvástica, comunes en estampas y placas, permanecen como símbolos religiosos o mágicos desde la era babilónica en el periodo más primitivo, pasando por India, Irán y otros lugares tan distantes como las planicies habitadas por los aborígenes de Asia. Este enigmático signo ha estado presente en tal cantidad de culturas tan distantes entre sí que es imposible no preguntarse si este tiene un origen común, hipótesis mucho más consistente que solo el concepto de casualidad de aparición entre las culturas del orbe. El origen de este símbolo, que siempre está vinculado con antecedentes divinos, nos habla de dioses y seres de leyenda, presencia inevitable en los mitos y no menos cautivadoras tradiciones que nos han legado mis antepasados. La siguiente es una aproximación de las diversas apreciaciones y significados respecto a la esvástica o rueda solar. Esvástica, como palabra, no como símbolo, es una palabra sánscrita hindú compuesta de 3 etapas SV o su que significa el bien, asti que significa el ser y kaoka que significa el camino. Es decir, la palabra significa el camino del bien o lo que es el bien. Palabra que según las tradiciones indoeuropeas, es la primera palabra del mundo, es el grito del hombre al cosmos, la decisión de la divinidad. Como símbolo, la esvástica es identificable más masivamente como una runa, dentro de los caracteres nórdicos, significando el sol, la iluminación, la rueda solar, es la guía del peregrinar, teniendo 2 formas, una de estrógira, o la esvástica de la emigración, de la expansión y la esvástica del regreso, endógira moviéndose de izquierda a derecha respectivamente. Asimismo tiene representación en los 4 elementos aristotélicos del universo: aire, agua, tierra y fuego. Al atribuírsele al signo poderes, es esta última la más poderosa de sus variedades.
Para remontarnos a los orígenes del concepto debemos considerar algunos aspectos. Dentro de las primeras obsesiones del hombre en su despertar en este mundo está la incertidumbre del día a día. Para reducir esta incertidumbre debe medir el tiempo, la captura del dios Cronos, cuya primera aproximación y referencia es establecida por los ciclos lunares. Desde los comienzos en el antiguo Egipto existió el culto al dios tiempo, Tot, señor de las medidas. En los días de luna llena, los egipcios le sacrificaban un cerdo en su honor. Llegó a ser adorado en Grecia con el título de Hermes Trismegisto, Hermes 3 veces máximo, Hermes, hermético, lo oculto, el mensajero de los dioses, el conocimiento que solo ellos saben, el saber esotérico, e incluso el nombre lunes, deriva del latín dies lunae o día consagrado a la luna. La medida de los ciclos lunares, relacionados con los ciclos menstruales de la mujer y la concepción de hijos, era sin duda un aspecto mágico e inexplicable para el observador. La mujer era capaz de concebir nuevos seres, producto de ello nace un nuevo concepto, la diosa. La mujer, de alguna forma mágica e inexplicable para el espectador, se efectuaba el nacimiento de los hijos. El hombre aún no tomaba conciencia de su participación y por tanto ella era un ser mágico generadora de un proceso divino como lo era el nacimiento y la procreación de seres. Al identificar más tarde el hombre su participación en el acto sexual de la concepción y la procreación, el hombre pasó además a una actividad sedentaria, mucho más elevado, y con ello, la invención del arado y la agricultura como actividad. El hombre fecundaba a la mujer. El hombre fecundaba la tierra, era él y su potencia creadora parte de la visión que se desvelaba frente a sus ojos. El calendario lunar en esta nueva etapa ya no solo no era útil, sino que además innecesario. Se estaba formando un nuevo concepto de sociedad, la sociedad patriarcal, la de la división del hombre y la mujer, siempre bajo el concepto de que son uno y volverán a ser uno. Hasta que esto se vuelva a dar, se utilizará la medida masculina, el sol y el calendario solar, donde se median los días, más cortos, más largos y por ende tiempos de siembra y de cosecha, meses de lluvia y meses de sequía. El tiempo estaba controlado y con ello había dos periodos claves: el día que marcaba los días de lluvia y el día que marcaba los días de sequía. Los días de estío y los días de invierno. El equinoccio y el solsticio. El comienzo de los días cortos, es un día triste y lúgubre. El equinoccio, la oscuridad es nefasta. El comienzo del invierno es funesto. La diosa Kali destroza y devora a Brahma, al igual que la diosa Coyoicsauqui, la hermana del dios de la guerra Huitzilopochtli de la mitología azteca, extiende sus brazos para reinar. El Ario es desmembrado por el demonio femenino. Seelanahig, la diosa celta, comienza su reinado de destrucción. Saturno devora a sus hijos, entregados por la diosa Gea. Samain para los celtíberos abre sus puertos al reino de la oscuridad, la muerte, la corrupción, el frío avanza, se abre el paso a la zona muerta, al mundo de las tinieblas, la pesantez de la materia, la concentración de las moléculas, la caída de la luz, el mialba de la tradición hindú. El mayor de todos los infiernos, Prometeo, ha sido encadenado. El manto de la oscuridad, las sombras están sobre la tierra, pero algo brilla en la noche. En la bóveda celeste las estrellas guían, existe la esperanza del retorno de la vida, de la luz apareciendo sobre el horizonte. Es el solsticio, el día más largo que da inicio a la primavera, la pequeña ola de la gran ola del cosmos, la esperanza de la caja de Pandora, la resurrección esperada, de la vida, del rejuvenecimiento de la tierra. El dios Shiva está en la tierra. Zeus ha derrotado a su padre y liberado a sus hermanos del dios devorador Saturno. Satán. El culto individualista, donde todos los demás dioses deben ser devorados por él, se ha acabado. Se restablece el orden de Brahma. Es la esperanza de una nueva vida para los egipcios y demás pueblos que esperan la resurrección de su faraón, de su señor, de su rey y con él toda forma de vida, la crecida del río Nilo, el agua forjadora de alimento, toda vuelta al orden dentro del caos, simbólicamente manifestado a través de la momificación de los cuerpos. Tras la muerte, el sueño, viene el despertar, la resurrección. La era de la creación primaria, de Brahma, está muerta. Su cuerpo despedazado yace como fragmentos de recuerdos de la Edad Dorada, la etapa anterior a la historia tradicional. Ahora el caos domina, la destrucción está presente, la corrupción de la materia, la pérdida de la concepción divina por el racionalismo materialista, es el triunfo de la materia hasta la reconversión, el dominio de la femineidad de Kali, la igualdad y el feísmo. Ya no se entra en esta era albalaya como guerreros, se entra en un paraíso, una tierra de los débiles. El sentido femenino,
de la madre que protege al más débil, al menor, que siente compasión por el feo, elevándole a una categoría que no tiene. Ahora solo ellos heredarán esta tierra, el paraíso es la tierra de la igualdad hacia abajo, inferior, esto se mantendrá hasta la restauración del cuerpo por el dios Brahma a través de Shiva, el restaurador, el reconstructor. El movimiento del sol es además el motor de las migraciones. Siguiendo lugares cálidos, siguiendo al sol, la protección, la claridad, la visión, es el Dios que les guía y protege, mientras que en la oscuridad, como esperanza del nuevo día, les guiarían sus hijos, el fuego, Agni. El hijo del Padre Solar, elemento que el hombre aprendió a dominar y posteriormente crear, es lo intangible, tiene el poder de liderar en la oscuridad, de salvar, preservar la vida pero también de purificar a través de la destrucción. El ario reconoció el valor del fuego, es la conciencia que destruye y derriba, pero genera el concepto de la herencia de su condición divina. Prometeo roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los seres humanos. La parte animal del hombre puede ser derrotada a través de la revelación del fuego insustancial, la esperanza de que en la oscuridad las llamas del fuego guiaran al hombre a la nueva era, el nuevo día. Los druidas, señores de la encina, los magos sacerdotes de la Galia, Bretaña y posiblemente también la península ibérica mantienen el recuerdo de adoración del sol y el fuego dentro de las comunidades celtas. El ritual del fuego y la madera es necesario para la ofrenda a los dioses, purifica, libera la esencia del hombre y la naturaleza, representada por el árbol que arde, Ogam símbolo sagrado para ellos, este representa la cruz, las raíces que se entierran en lo profundo de la tierra, es lo físico y las copas que llegan a lo alto del cielo, es lo divino. Los druidas se comunican con los animales y árboles de los bosques, tienen la iniciación chamánica, se transmutan simbólicamente y bailan en las fiestas de honor al sol, después del equinoccio primaveral, encienden hogueras en honor a la primavera y el despertar de la conciencia. Sin embargo, tal como ocurrió con todas las tradiciones arias, primero su sentido se confundió con una liturgia ceremonial sangrienta de la muerte y el asesinato ceremonial, al igual que muchas otras culturas arias, el druidismo envenenó su real sentido, la demiurgización primaria y posteriormente el cristianismo, a través de San Patricio, el patrono de Irlanda y San Columbano, terminaron por extinguir el sentido ritual de las tradiciones arias de los druidas, el cristianismo judío les eliminó. Físicamente, exterminaron a los druidas ahogándoles y quemándoles para luego cambiar y falsificar la simbología del fuego de primavera por el símbolo de fuego religioso en honor a Cristo. El día de la Pascua. Pques, el Pesach judío tomado directamente de las tradiciones helenas, que junto con las egipcias formaron la cosmogonía judía. Pasan a ser parte de la celebración que elevó los simbolismos arios precristianos en honor a la naturaleza a la categoría de sacramentos judíos y cristianos. El movimiento del sol aparece como una implicancia simbólica en forma conjunta con el primer símbolo, la cruz. Su conjunción es la que establece la primera constancia de la diferenciación del hombre blanco con el resto de las especies. Esta cruz más es el símbolo de unión entre lo divino, la toma de conciencia del hombre en su condición como ser distinto, su despertar, el viento que recorre el cuerpo y lo carnal, por así decirlo, del comportamiento fisiológico del cuerpo. La necesidad de comer, el sentir dolor, percibir colores, sobrevivir, etc. Esta unión, lo espiritual y lo físico, esta dualidad humana entre el cuerpo y el alma, la conciencia forman la cruz, sumando un tercer concepto como lo es el dominio del tiempo, el espacio, el entorno general, el establecer patrones de conductas en una realidad caótica. La explicación del medio adverso nos genera el más antiguo símbolo de los pueblos arios, los dioses despertadores de la conciencia. Esta es la cruz aria, también llamada cruz celta, que tiene la siguiente forma que es la rueda solar, moviéndose de este a oeste, o esvástica, el enlace entre lo humano y lo divino, entre lo horizontal y lo vertical y enlazando todo, la conciencia, el dominio, el movimiento del sol. Este es el despertar divino del ario, la cruz esvástica, la conciencia sobre las cosas, el conocimiento, el entender este entorno caótico, también denominada o manifestada como la cruz del ol negro, de la Edad Dorada, cruz que además simbolizaba armonía. Este símbolo está presente en las ruinas fenicio-cartagineses, era también parte de una profecía asirio-babilónica representada como la cruz del tercer Ergón, destinada a aquel que vendría a imponer orden el mundo físico con gran y terrible poder. Sin duda el concepto de la cruz gamada significó un cambio en la percepción del ario en su nueva realidad. Adán,
Adán el del rostro rojo ha despertado, habéis comido del árbol del bien y del mal. El conocimiento, entregado a través de su mujer, Eva, Lucifer, el conocimiento carnal sexual, el descubrimiento de no ser un ser completo, la parte femenina separada, que las religiones contaminadas por el demiurgo han asociado a la traición de la mujer. Eva entrega la manzana a Adán, Dalila la mujer de Pilistina, traiciona a Sansón, Gea, la madre traiciona a los dioses griegos entregándolos a Cronos. Saturno. Las religiones de la sangre contaminada dejan caer la culpa en la mujer. La sangre menstrual, es como si el demiurgo nunca le hubiese perdonado la liberación del héroe que proviene de ella, es despreciada, desplazada a un segundo plano, convertida en mercancía, un objeto para el animal hombre y parte del engranaje de las sociedades colectivas, pero no todas las sociedades antiguas la desprecian y discriminan, las civilizaciones patriarcales de los arios o donde ha quedado huella de su presencia. En mayor grado mantienen un respeto y tratamiento especial a la mujer, es su diosa inicial, madre procreadora, es la identificación de su diferencia en este mundo, pero parte complementaria del uno masculino, del ser total de antes del nacimiento. Por ella dejarás padre y madre y serán uno, nos señala el poema bíblico, todo el despertar y conocimiento fue dado por y a través de la mujer, el despertar entregado por la madre es necesario para modificar lo lunar, la madre diosa guió, pero ahora es necesaria la vuelta de la espada sobre el arado, la visión, la autoconciencia de estar en un nivel diferente que fue entregado por Eva a Adán. Seréis como dioses, ha despertado el divino al tomar conciencia de todo lo que es bueno, de todo lo que es malo, tiene el hombre el poder de decidir, la libertad inicial, el libre albedrío, el poder de tomar el camino de todo lo que es el bien. Esvástica. El libro de Génesis, del Antiguo Testamento es una síntesis didáctica de este proceso mental, más que una explicación en un sentido práctico, está lleno de simbología de este despertar ario de la toma de conciencia como ser diferente, exclusivo y divino, que le provocó la expulsión del paraíso, de ese estado ideal, donde las cosas fluyen por alrededor, como un animal inferior, sintió frío, sintió calor, hambre, etc. El primer impacto de su caída en este mundo, de su primera pérdida de divinidad, en un estado donde no se tenía ni siquiera conciencia de la ignorancia, con su revelación dio ahora un paso a un estado más elevado, el de la ignorancia, ahora era ignorante sabia que no sabia. La cruz solar o rueda solar fue portada desde un lugar o momento, el punto de la materialización, una tierra madre, la cuna de los arios, Hiperborea. Llevada al resto del mundo por las tribus que se movieron desde el este de Europa y desde el oeste en las costas de América. Desde las Islas Canarias y la península ibérica marchan hacia todos los confines del viejo continente, marcan su ruta, no solo con un linaje de herencia de sangre entre las tribus, sino que también en las manifestaciones artísticas y religiosas, los menires y los dolmenes, la infinidad de monumentos de piedra tallada, son un testimonio de su migración, dejan señales en la tierra, conocen la geomancia, las líneas ley de la tierra, las venas por donde corre la sangre de la tierra, consideran a la tierra como un ser vivo, es Gea, la madre Gaia, la que actúa en sincronía con ellos a través de sus trabajos en piedra, son los mensajes a ella, los anticuerpos que inyectan en su sangre para evitar el envenenamiento de la tierra, la madre tierra genera la resurrección, las semillas del fruto muerto caen en la tierra, la cual fertilizada provoca el nacimiento del nuevo ser, la madre es la iniciadora de la nueva vida, la madre es la que entrega la iniciación viril del guerrero ario, el mito de la resurrección. El símbolo de la cruz solar fue realmente distorsionado en su significado con el paso del tiempo solo tardíamente, con la aparición del cristianismo institucionalizado, el cristianismo de los papas, hace menos de 1500 años, señalado en la tradición como el instrumento de tortura de Christos, se comenzó a identificar con él solo a partir del siglo IV después de Cristo. Es muy poco probable que haya Jesús, el hijo del carpintero muerto en una cruz. La palabra griega para estauros como nos señalan las escrituras es mazo o palo, así como exlon que es madero, no existen antecedentes que muestren que Jesús el hijo del carpintero haya tenido un tratamiento distinto a la fijación en maderos que se les daba a algunos criminales. Además los romanos comenzaron a crucificar a los prisioneros en forma tardía, los más conocidos son las piras del emperador Nerón para iluminar los juegos nocturnos con los cuerpos carbonizados de los mártires cristianos. Consciente del poder religioso mágico que representó para los pueblos sometidos por el Imperio Romano, la cruz fue cristianizada tal como señalé tardíamente, específicamente en el año 312 DC. Constantino,
el emperador romano, quien gobernaba sobre lo que hoy se conoce como Francia y Gran Bretaña, estaba en guerra con su cuñado Magencio, de Italia. Según informes del propio emperador, en el camino hacia la batalla tuvo una visión, apareció una cruz en el cielo con la siguiente inscripción: In hoc signo vinces, bajo este signo vencerás. Después de su victoria, Constantino hizo de la cruz el estandarte de sus ejércitos. Posteriormente, cuando el cristianismo llegó a ser la religión estatal del Imperio Romano, la cruz se convirtió en el símbolo de la Iglesia católica. Constantino no era un emperador ario, aunque era adorador entusiasta del dios solar. El monarca romano incluso dedicó el primer día de la semana, el domingo, llamado originalmente dies solis, Sunday o día del dios solar, a su adoración. Sin embargo, su fragmentado imperio estaba siendo corrompido en su base. Las legiones, tradicionalmente seguidoras del culto a Mitra y por tanto ario, solares, estaban influenciándose por el cristianismo. Constantino aprovechó esta condición para someter y unir a sus huestes, ya no bajo el concepto guerrero de Mitra, sino con la sumisión y redención del pecado cristiano, la culpa y obediencia. El mismo Constantino era preso de un sentimiento de culpa, era el responsable del asesinato de su esposa y su hijo, un recuerdo que le acompañó siempre. Las religiones paganas no lo perdonaron por ese crimen, por lo que buscó el consuelo de la única religión que sí lo perdonaba, el cristianismo, lo cual se acomodaba perfectamente además a sus intenciones políticas. Esto es fácilmente corroborado reconociendo la habilidad política de Constantino. El poder estaba en la milicia, las legiones eran la base del Imperio Romano, instauraban y derrocaban emperadores según su conveniencia. Respecto a la visión de Constantino, así como el tipo de cruz que se supone vio en los cielos, nunca estuvo clara. El otro símbolo, la inscripción que apareció a través de un sueño, y que según su propia descripción correspondería a las primeras letras del nombre Cristo, giro, Christos en griego os Christos. Botánico /Tor. Hijo. Resurrecto, la denominada cruz de Chi apareció formalmente algunos siglos después, tergiversándose nuevamente su significado, pues en los caracteres rúnicos significaría Thor, el Hijo, resurrecto, la esperanza de la era de la restauración, de Shiva, la derrota de Kali, la vuelta de la virilidad sobre la feminidad. Constantino, a pesar de reconocer este significado rúnico, druídico, pagano, rechazó la religión de los druidas como su fe, buscaba la absolución personal que solo el cristianismo le había ofrecido. Sin embargo, continuó con sus ceremoniales paganos ariosolares a pesar de adoptar la fe cristiana como oficial del imperio, hasta se hizo bautizar en su lecho de muerte sin abandonar su creencia ariosolar, la del culto al dios del Cordero. El difusionismo divino. Soy un entusiasta y ferviente defensor de la teoría de un lazo común entre todos los pueblos del mundo antes de la existencia de la ciencia e historia tradicional. Hace muchos miles de años, más que lo que el cristianismo nos quiere hacer creer, existía una edad dorada que mantenía a los pueblos unidos bajo el dominio de los arios divinos. Esta doctrina, que se denomina difusionismo, es la teoría según la cual, la raza aria, divina manifestación de la raza blanca, marcó una presencia universal que se extendió desde el polo norte al polo sur y de este a oeste en un periodo de la Edad de la Tierra que se le denominó Edad Dorada, pues los seres arios aún conservaban los poderes divinos manifestados en su materialización, controlaban los elementos y el clima. Además generaron una serie de conocimientos fabulosos, de otro tipo de ciencia que fueron legados a las demás razas. Esta fue posterior a la primera etapa de su involución, de seres increados, ángeles, pasaron a seres humanos divinos para decaer siempre producto del pecado racial en un tercer estado como lo son la actual raza de hombres blancos para posteriormente decaer en un cuarto estado, animales hombres, punto en que las razas físicamente negroides de esta tierra permanecen, así como algunos blancos decaídas, contaminadas con el virus demiúrgico, pero algunos aún con la esperanza de resurrección, transmutación o ascensión en la escala de la divinización. Sin embargo, existen aquellos que voluntariamente se han entregado a la sangre envenenada del demiurgo. Esos están condenados, sus espíritus son disueltos en la tierra, en lo físico, la nada, se entregan al sacrificio de carne y sangre del demonio. La mitología aria hindú señala que la remontación de los estados es posible a través de los ciclos de vida. Los que han decaído en el estado animal tienen posibilidad de renacer. Sin embargo, el nirvana es un lugar reservado a los resurrectos divinos. Es el despertar ario, se da solo en los escogidos, los héroes que entrarán al Valhalla, los muertos en combate, con la espada en la mano. El difusionismo es la repetición de arquetipos a través del tiempo y el espacio,
de los lazos comunes que unen un pasado de divina existencia, de un nirvana, un paraíso pleno que afectó a la humanidad aún después de la caída del Dios en la tierra. Los lazos permanecieron entre los reyes y nobles de la raza aria, los conceptos de valores heroicos, de sociedades guerreras se mantuvieron unidas hasta muy avanzada la historia tradicional. La existencia de esta era orada, permanece como parte de los mitos y leyendas de cientos de miles de años de antigüedad, pero a pesar de esto existen pruebas del tipo tradicional arqueológico que son demasiadas para ser nombradas. Sin embargo, a través de esta obra se postulan y muestran las suficientes para que los seguidores de la luz investiguen por sus propios medios y saquen sus propias conclusiones. Este es el nacimiento de la nueva ciencia, la arianqueología, que reemplazará las ciencias tradicionales, la necesaria nueva cosmovisión de la historia de la humanidad revelada ante los hijos de los dioses por nosotros, los que aguardamos. Animal-hombre, Dios-hombre. En las tradiciones arias existe un lugar, denominado Hiperborea, la tierra de Apolo. Cuna de la raza blanca, que ha pasado popular y simbólicamente como una isla. Atlántida, Tule, Asgard, el Olimpo, Avalón, la tierra de las manzanas artúricas. Pero no se trata particularmente de un lugar físico, de una tierra santa que puede haber existido o no, más bien se trata de un estado no físico, un nirvana pleno, un paraíso de perfección y armonía humana espiritual. Se es uno con Dios, o dioses. No existe la imperfección de la materia que corrompe entrópicamente las cosas, a pesar de que en los relatos de Platón hagan referencia a una sociedad idealmente constituida en un plano político, social y moral. Hiperbórea no está limitada a un plano ni leyes físicas. Es este el plano al que pertenecen los ángeles, los dioses del Olimpo, los Asen. Es sin lugar a dudas la perfección, la comunidad con el todo. Sin embargo, algo cambia, existe un pecado sexoracial. Los ángeles toman a las hijas de los hombres, los seres divinos se corporizan, adquieren huesos, piel, sentidos, caen en un concepto de pesantez, son seducidos y capturados por el demiurgo, comienza a irradiarse en ellos la consecuencia de su pecado racial, lo que hace descender en un escalón más físico al ser divino. Lo humano, lo horizontal de la cruz comienza a predominar, la raza incorpórea divina, se convierte en la raza blanca humano divina aria. Amo de este mundo en el momento en que despierta su propia divinidad interior. Su conciencia aún se sobrepone a la parte carnal, el dominio de su parte animal, su renacimiento. El dios Mitra, el ario, nacido de una piedra, su primer estado, mineral, montado en el toro y derrotándole, Amnebis. Meruer, el toro de Heliópolis, el signo de Tauro. El hombre Dios por sobre su estado animal. El intento de triunfo de la voluntad sobre la materia repetido en el mito persa, pero este no es suficiente para su liberación. La parte animal pronto le dominará en el cumplimiento de su destino final. Los mitos nos hablan de seres fantásticos, parte animal y parte humana, centauros, hidras, hombres perros, medusas y otros han desfilado por las leyendas antiguas, específicamente en las tradiciones dorias, los antecesores arios de los griegos, todos los cuales repiten el concepto anteriormente expuesto, la dualidad animal, hombre, los Edim bíblicos, entregados a la carne, los demonios de Gog y Magog, los presos entre dos estados, el carnal y el divino, predominando en ellos siempre el carnal. Los seres mitad bestias, mitad humanos de la mitología carecen de valores heroicos, son pendencieros, alcohólicos, huraños, decadentes, entregados a los placeres sexuales tal como los habitantes de Sodoma y Gomorra en la tradición cristiana. Son esclavos de sus propias pasiones carnales. El ario es un liberado de esta condición animal, rompe las cadenas que le atan, pertenece a otro mundo, prevalece su estirpe divina, solo a través de este despertar, de esta presencia de memoria en su sangre será libre. La otra sangre debe reemplazar la sangre material. Este es el verdadero sentido de los monasterios cristianos de la Edad Media, la liberación del hombre divino a través de la contemplación interior, el viajar sin moverse, no la liberación del pecado como posteriormente nos han hecho creer. Es en esta era más oscura, en que el lado animal predomina, donde debe demostrar su heroísmo, donde se debe lograr la destrucción total y definitiva del animalismo que llevará a la raza blanca a su renacimiento. Las leyendas antiguas siempre hacen referencia a la bestia enemiga, el animal mítico enemigo de la humanidad, la que acecha, la que devora, el villano y junto a ella su antítesis, el héroe, el salvador, San Jorge luchando contra el dragón, Belerofonte, el guerrero griego, el de la
Espada caída, liberando a su pueblo del monstruo de quimera, el animal del pez y la serpiente, atravesando su carne maldita con la lanza sagrada, es el héroe que aparece, el que surge de entre las masas para su prueba definitiva, el que siente el llamado, que responde ni siquiera como hombre, sino como hombre Dios, la vuelta a la unidad expuesta por Brahma, el ser uno con Dios luz, la increación perfecta, también expuesta a través de la sabiduría del Hijo de un Dios, como se lo repetía incesantemente su madre a Alejandro el Magno, el conquistador del mundo antiguo, el señor de la estrella de 8 puntas, el guardián de conocimiento de la biblioteca de Alejandría, del resurgimiento, poseedor del símbolo ariosolar. El nombre del conquistador del antiguo mundo no es casualidad, el hijo de Radio tomó el nombre Alexander, Alejandro, derivado del nombre Jano, no se les llama Jano a los Alejandros, el dios de la doble faz, Juaneri, enero, el mes de lo anterior y lo nuevo, lo que vive en este mundo y el otro, la puerta a la divinidad abandonando todo lo anterior deja todo lo que tienes y sígueme, son las frases del Christos a sus discípulos, el Hijo del Dios de la luz que guía a los hombres en el camino a la salvación, el llamado de su sangre, nada es por casualidad, todas las piezas están enigmáticamente en sincronía para el entendimiento de los iniciados. En el Nuevo Testamento existe un proceso enigmático y simbólico, como lo es la transfiguración de Christos, el hombre, Dios abandona su prisión carnal de animal hombre, convirtiéndose en uno con el Padre, el carácter divino del Christos, el Mesías de la restauración del orden no físico. Mi reino no es de este mundo, exclama. Sino que el espiritual, camina entre sus seguidores iniciados después de la transfiguración, pero sus apóstoles no le reconocen, está fuera de este plano, al momento de su revelación, señala no me toquéis, es imposible tocarlo, ha escapado de este plano, es un resurrecto del otro plano, la imagen que ven los apóstoles es un cordón umbilical con el verdadero Christos, votan. Los divinos arios, pertenecientes al todo, a la armonía universal, son capturados, atrapados y arrancados de ese todo, del Guf, el lugar donde se guardan las almas, donde las diosas cananeas Astoret, Asera y Anat conciben, pero no dan a luz, son traídos a este plano y limitados por las leyes de la física tradicional, envasados en las diversas variedades de las razas arias godos, iberos, germanos, caucásicos, es el descenso de los ángeles. En la tierra, su materialización, los nefilim derribadores, encarnados, el pecado de la mezcla racial. Platón, al hacer una descripción de la Atlántida, Atlas, Lan, a tierra de Atlas o la antigua y verdadera Aztlán o antigua Tula para los precolombinos americanos. Nos habla de un dios que engendró hijos con una mujer mortal, dando origen a la raza madre aria, que engendró 3 hijos de los dioses, siendo este, el pecado sexual de los divinos el motivo de la destrucción de la tierra madre, la cuna inicial.